Hay temas que cuando los pones sobre la mesa dividen el país en dos, no porque sean complejos técnicamente, sino porque tocan la vida real, la del día a día, la del joven que lleva 3 años con contratos temporales, la de la madre que ve a su hijo titulado trabajando por 800 euros al mes, la del padre que pregunta cuándo va a poder su hija independizarse. Hoy vamos a hablar de bajos salarios y precariedad juvenil, pero no desde el mitin político ni desde el eslogan partidista, sino desde la realidad palpable de millones de españoles. Y sí, vamos a poner el foco en las propuestas de Pedro Sánchez, porque guste o no, es el presidente del gobierno y sus decisiones marcan la agenda económica y social de este país. Antes de empezar, quiero dejarte claro algo. Este no es un programa de propaganda ni de ataque sistemático. Es un espacio donde analizamos con rigor, donde no nos conformamos con el titular fácil, donde intentamos entender qué hay detrás de cada medida, de cada promesa, de cada cifra que se lanza desde la Moncloa. Porque al final, cuando se habla de salarios y de precariedad, no estamos hablando de estadísticas abstractas, sino de vidas concretas, de proyectos truncados, de generaciones enteras que sienten que el sistema les ha fallado. Recuerdo perfectamente una entrevista que hice hace 2 años en un barrio de Madrid. Era un café pequeño, de esos donde el dueño conoce a todos por su nombre. Charlé con 5 jóvenes, todos con estudios universitarios, algunos con máster, y todos compartían la misma realidad: contratos que no llegaban al año, salarios que rozaban el mínimo, imposibilidad de emanciparse, de pensar en formar una familia, de planificar más allá del próximo mes. Uno de ellos, ingeniero informático, me dijo algo que se me quedó grabado. He estudiado toda mi vida para esto, ¿y ahora qué? ¿Vivir con mis padres hasta los 40? Esa frase resume el drama de toda una generación. Y es que la precariedad juvenil en España no es una anécdota, es una crisis estructural. Cuando miras las cifras, te das cuenta de que estamos ante un problema que va más allá de lo económico. Es un problema social, cultural, demográfico. Los jóvenes españoles son los que más tarde se independizan en toda Europa. Los salarios no han crecido al ritmo de la inflación. Los contratos temporales siguen siendo la norma y no la excepción. Y mientras tanto, el coste de la vivienda se ha disparado, haciendo que el sueño de tener un piso propio sea exactamente eso, un sueño. Aquí es donde entra Pedro Sánchez. Desde que llegó al poder, ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que, según él, van a cambiar esta realidad. Subida del salario mínimo interprofesional, reforma laboral para reducir la temporalidad, ayudas directas para el alquiler de vivienda, bonos culturales, programas de empleo juvenil. En papel suena bien, pero como siempre, el diablo está en los detalles. Empecemos por el salario mínimo. Sánchez lo ha subido de forma progresiva desde que gobierna. Primero fueron 100 euros, luego otros tantos, hasta situarlo por encima de los 1.000 euros mensuales. Sus defensores dicen que es una medida de justicia social, que dignifica el trabajo, que protege a los más vulnerables. Sus críticos argumentan que ha destruido empleo, que ha perjudicado a las pequeñas empresas, que ha generado más economía sumergida. ¿Quién tiene razón? La verdad es que ambas posturas tienen parte de razón. Es cierto que subir el salario mínimo mejora las condiciones de quienes lo cobran, pero también es cierto que en sectores con márgenes muy ajustados, como la hostelería o el comercio minorista, esa subida puede llevar a recortes de plantilla o al cierre de negocios. Lo que no podemos negar es que Sánchez ha apostado fuerte por esta medida y lo ha hecho convencido de que es el camino correcto. Para él, un país justo es un país donde trabajar a jornada completa garantiza un sueldo digno. Pero claro, el salario mínimo no es la única variable en juego. Está también la reforma laboral, esa que tanto se negoció con sindicatos y patronal y que finalmente salió adelante con el apoyo de algunos sectores de la derecha. La reforma buscaba reducir la temporalidad, fomentar los contratos fijos, acabar con los abusos de los contratos eventuales que se encadenaban durante años. ¿Ha funcionado? Los datos son mixtos. Por un lado, es verdad que ha habido un aumento de los contratos indefinidos. Las cifras oficiales lo confirman. Pero por otro lado, muchos jóvenes siguen en una situación de precariedad encubierta. Ahora tienen contratos fijos discontinuos, que en la práctica significan estar contratados solo cuando hay trabajo, cobrando paro el resto del tiempo. Es una mejora formal, pero en la práctica la inestabilidad persiste. Y aquí es donde Sánchez se enfrenta a una de sus mayores contradicciones. Dice que quiere acabar con la precariedad, pero al mismo tiempo gobierna en un país donde el mercado laboral está profundamente fragmentado, donde las grandes empresas pueden permitirse sueldos dignos y estabilidad, pero donde las pymes, que son la mayoría del tejido empresarial, sobreviven al límite. ¿Cómo exigirles que paguen más y contraten mejor si apenas llegan a fin de mes?
Recuerdo una conversación con un pequeño empresario en Valencia. Tenía una tienda de electrodomésticos, llevaba toda la vida trabajando en el sector. Me confesó que había tenido que despedir a 2 empleados porque no podía asumir la subida salarial y el aumento de cotizaciones. No es que no quiera pagarles bien, me dijo con los ojos vidriosos. Es que si lo hago, cierro. Y si cierro, ellos se quedan sin nada. Esa es la realidad que muchas veces no aparece en los discursos oficiales. Pero volvamos a Sánchez, porque más allá de los salarios y los contratos, ha puesto en marcha otras iniciativas dirigidas específicamente a los jóvenes. Una de las más comentadas es el bono de vivienda joven, una ayuda de hasta 300 euros al mes para pagar el alquiler. Sobre el papel suena estupendo. En la práctica es insuficiente, porque en ciudades como Madrid o Barcelona, donde el alquiler medio de un piso pequeño supera los 1.000 euros, 300 euros apenas cubren una tercera parte. Y además, esa ayuda tiene tantos requisitos, tantos trámites burocráticos, que muchos jóvenes ni siquiera la solicitan. También está el famoso bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años, una iniciativa con la que el gobierno quería fomentar el acceso a la cultura. El resultado, muchos lo usaron para comprar videojuegos y suscripciones digitales. No digo que esté mal, pero quizá no era exactamente lo que Sánchez tenía en mente cuando lanzó la medida. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. A veces las políticas públicas, por bien intencionadas que sean, no conectan con la realidad de quienes pretenden ayudar. Otra propuesta estrella es el Plan de Garantía Juvenil, que busca facilitar el acceso al empleo a través de formación, prácticas y apoyo a emprendedores jóvenes. En teoría, tiene sentido. En la práctica, muchos de los programas de formación no están alineados con las demandas reales del mercado. Te forman en sectores saturados y te dejan sin opciones en los sectores con demanda. Y cuando hablamos de apoyo al emprendimiento juvenil, la realidad es que montar un negocio en España sigue siendo un calvario burocrático y fiscal. Sánchez vende sus políticas como un paquete integral para rescatar a la juventud. Pero cuando hablas con los propios jóvenes, muchos te dicen que no ven cambios reales, siguen cobrando poco, siguen sin poder irse de casa, siguen sin ver un futuro claro, y eso genera frustración, desencanto, una sensación de que hagan lo que hagan, el sistema no les va a dar una oportunidad. Y aquí es donde entra el factor generacional. Porque esta no es solo una crisis económica, es también una crisis de expectativas. Los jóvenes de hoy son la primera generación en décadas que vivirá peor que sus padres. Y eso es demoledor. Sus padres pudieron comprar una casa con un sueldo medio y un crédito asequible. Ellos no. Sus padres tuvieron contratos fijos desde los 20 y pocos. Ellos no. Sus padres pudieron planificar su vida con cierta seguridad. Ellos no. Sánchez es consciente de esto y por eso insiste tanto en sus medidas sociales. Pero la pregunta es, ¿son suficientes o son solo parches en un sistema que necesita una reforma mucho más profunda? Porque al final subir el salario mínimo está bien, pero si luego el alquiler sube más rápido, el poder adquisitivo sigue cayendo. Dar ayudas está bien, pero si luego los contratos siguen siendo precarios, la estabilidad no llega. Hay algo que me llama mucho la atención en el discurso de Sánchez, su énfasis en la protección social frente a la creación de riqueza. No digo que una cosa excluya a la otra, pero a veces da la sensación de que su gobierno está más centrado en repartir lo que hay que en generar más. Y España necesita ambas cosas. Necesita proteger a los vulnerables, sí, pero también necesita una economía dinámica que genere empleo de calidad, que atraiga inversión, que innove. Cuando hablas con economistas, te dicen que el gran problema de España no es solo la precariedad, sino la baja productividad. Trabajamos muchas horas, pero producimos poco, y eso se traduce en salarios bajos. Si no aumentamos la productividad, no aumentarán los salarios de forma sostenible, y para aumentar la productividad hace falta inversión en tecnología, en formación, en I+D. ¿Está haciendo eso el gobierno de Sánchez? Algo sí, pero no al ritmo que sería necesario. También está el tema de la burocracia. España sigue siendo uno de los países más burocráticos de Europa. Crear una empresa, contratar a alguien, despedir si es necesario, todo es complicado, lento y caro. Y eso frena la creación de empleo. Sánchez habla de flexiseguridad, de combinar flexibilidad para las empresas con seguridad para los trabajadores, pero en la práctica seguimos teniendo un mercado laboral rígido que penaliza tanto a empresas como a trabajadores. Y luego está la fiscalidad. España tiene una presión fiscal alta, especialmente para las rentas medias y las empresas pequeñas. Los autónomos, por ejemplo, pagan cuotas altísimas incluso cuando no están ganando dinero. Y eso desalienta el emprendimiento, que debería ser una vía natural
natural de empleo para los jóvenes. Sánchez ha hecho algunos ajustes, como reducir la cuota de autónomos para quienes ganan menos, pero sigue siendo insuficiente. Otro punto importante es la formación. El sistema educativo español sigue sin estar conectado con el mercado laboral. Formamos a miles de jóvenes en carreras con poca salida profesional, mientras que hay sectores con alta demanda que no encuentran trabajadores cualificados. Hace falta una revolución en la formación profesional, en la orientación académica, en la coordinación entre universidades y empresas. Sánchez ha lanzado un plan de FP, pero todavía está en fase inicial y sus resultados tardarán en verse. Y no podemos olvidar la vivienda, porque al final puedes tener un buen sueldo, pero si pagas el 80% en alquiler, seguirás siendo pobre. La vivienda es el gran lastre de los jóvenes españoles, y aquí Sánchez ha propuesto medidas como limitar los alquileres en zonas tensionadas, construir más vivienda pública, facilitar el acceso al crédito, pero de nuevo son medidas que tardarán años en dar resultados. Y mientras tanto, los jóvenes siguen atrapados. Lo que me sorprende del discurso de Sánchez es su optimismo. Cada vez que habla de estos temas, transmite la idea de que España va por buen camino, que las cosas están mejorando, que hay que tener paciencia, y es cierto que algunos indicadores macroeconómicos han mejorado. El PIB crece, el desempleo baja, pero cuando bajas a la calle, cuando hablas con la gente, percibes que ese crecimiento no se está repartiendo de forma equitativa. Las grandes empresas ganan más, los salarios altos suben, pero los jóvenes con sueldos bajos siguen en la misma situación. Y eso genera una desconexión entre el discurso político y la realidad social. Sánchez dice que está construyendo un país más justo, pero muchos jóvenes sienten que están siendo abandonados. Y esa brecha entre lo que se promete y lo que se vive es peligrosa porque alimenta el desencanto, el populismo, la polarización. Pero hay algo más que me gustaría abordar antes de cerrar y es la narrativa que rodea a estas políticas, porque Sánchez no solo implementa medidas, también las vende, y la forma en que se comunican las políticas públicas es casi tan importante como su contenido. Cada vez que anuncia una subida del salario mínimo, lo hace rodeado de banderas, con un discurso épico sobre la justicia social y la defensa de los trabajadores. Y está bien, es su estilo, es su marca política, pero esa épica a veces choca con la realidad cotidiana de quienes siguen sin llegar a fin de mes. He visto ruedas de prensa donde se anuncian cifras récord de creación de empleo y al día siguiente hablas con jóvenes que te dicen que llevan meses buscando trabajo sin éxito. He visto ministros celebrando la bajada del paro juvenil, mientras barrios enteros siguen vaciándose porque los jóvenes se van a otras ciudades o a otros países en busca de oportunidades. Esa desconexión entre el relato oficial y la experiencia real genera desconfianza. Y la desconfianza en política es letal. También hay que hablar del papel de Europa en todo esto, porque muchas de las políticas de Sánchez están condicionadas por Bruselas, por los fondos europeos, por las exigencias de déficit y deuda. España ha recibido miles de millones en ayudas para la recuperación pospandemia y parte de ese dinero está destinado a programas de empleo juvenil, digitalización y transición ecológica. Pero el problema es que esos fondos llegan con cuentagotas, se reparten con lentitud y muchas veces no llegan a quienes más los necesitan. Recuerdo un reportaje que hice en Andalucía, en un pueblo pequeño donde se suponía que iba a llegar financiación europea para crear un centro de formación en energías renovables. Pasaron 2 años y el proyecto seguía en el papel. Mientras tanto, los jóvenes del pueblo seguían marchándose porque allí no había futuro. Esa es la realidad de muchas de las promesas que se hacen desde Madrid y desde Bruselas. Buenas intenciones que tardan demasiado en materializarse. Y luego está el factor tecnológico. Vivimos en un momento de transformación brutal del mercado laboral. La inteligencia artificial, la automatización, la digitalización están cambiando la naturaleza del trabajo. Muchos empleos que existían hace 10 años ya no existen. Y muchos de los empleos del futuro todavía no se han creado. ¿Está preparando el gobierno de Sánchez a los jóvenes para ese futuro? La respuesta es no lo suficiente. Hace falta una apuesta seria por la educación digital, por la formación continua, por la adaptabilidad. No basta con formar a alguien en una carrera y mandarlo al mercado laboral. Hace falta que esa persona pueda reciclarse, aprender nuevas habilidades, adaptarse a los cambios, y eso requiere un sistema educativo flexible, moderno, conectado con la realidad, algo que en España todavía estamos lejos de tener. Otro tema que no podemos ignorar es el de la salud mental. La precariedad laboral no solo afecta al bolsillo, también afecta a la mente. Los jóvenes españoles
sufren niveles altísimos de ansiedad, estrés y depresión. Y gran parte de eso tiene que ver con la incertidumbre económica. No saber si vas a poder renovar tu contrato, no saber si vas a poder pagar el alquiler el mes que viene, no saber si algún día vas a poder comprarte una casa o formar una familia. Todo eso pesa y pesa mucho. Sánchez ha hablado de la importancia de la salud mental, ha puesto en marcha algunos programas, pero de nuevo son insuficientes. Hacen falta más recursos, más psicólogos en la sanidad pública, más apoyo en las empresas, más concienciación social. Porque un país que no cuida la salud mental de sus jóvenes es un país que está hipotecando su futuro. Y no puedo terminar sin hablar de la demografía. España tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo y una de las razones principales es precisamente la precariedad juvenil. ¿Cómo vas a tener hijos si no tienes un trabajo estable? ¿Cómo vas a formar una familia si no puedes pagar un alquiler? La precariedad no solo destruye el presente de los jóvenes, también destruye el futuro del país, porque sin jóvenes que tengan hijos, España va camino de convertirse en un país envejecido, sin relevo generacional, sin vitalidad económica. Sánchez es consciente de esto y por eso ha lanzado algunas medidas de apoyo a la natalidad, permisos de paternidad más largos, ayudas por hijo, guarderías gratuitas, pero de nuevo son medidas que no atacan la raíz del problema, porque el problema no es solo que falten ayudas, es que falta estabilidad, y sin estabilidad laboral y económica, las parejas jóvenes no se atreven a dar el paso de tener hijos. También quiero hablar de la brecha territorial, porque la precariedad juvenil no afecta por igual a todas las regiones de España. En Madrid y Barcelona, aunque los salarios son bajos, al menos hay empleo, pero en muchas provincias de interior, en zonas rurales, directamente no hay ni empleo ni perspectivas, y eso provoca un éxodo masivo de jóvenes que abandonan sus pueblos y ciudades pequeñas para irse a las grandes urbes o al extranjero. Sánchez ha hablado del reto demográfico, de repoblar la España vaciada, pero las medidas concretas son escasas. Hace falta un plan integral que incentive a las empresas a instalarse en esas zonas, que mejore las infraestructuras, que facilite el teletrabajo, que haga atractivo quedarse o volver, porque si no seguiremos viendo cómo provincias enteras se van quedando sin jóvenes, sin futuro, sin vida. Termino este monólogo con una reflexión. Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa medidas que van en la dirección correcta: subir salarios, reducir temporalidad, ayudar con la vivienda, pero son insuficientes, porque el problema es más profundo, más estructural. España necesita una transformación económica que genere empleo de calidad, que premie el talento, que haga posible que un joven pueda construir su vida sin tener que emigrar o resignarse a la precariedad perpetua. Y mientras ese cambio no llegue, seguiremos viendo a generaciones enteras atrapadas en un limbo, trabajando sin futuro, estudiando sin recompensa, soñando sin esperanza. Porque al final de eso se trata la política, de hacer posible que la gente pueda vivir con dignidad, construir su proyecto de vida, mirar al futuro con algo más que miedo. Y eso, hoy por hoy, muchos jóvenes en España no lo tienen. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí seguiremos analizando, preguntando, incomodando cuando haga falta. Porque la verdad, aunque duela, siempre merece ser contada.